Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Los invitamos a esta nueva actividad de la Sociedad de Gastroenterología que hemos denominado Manifestaciones Extraesofágicas de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico. La misma va a ser coordinada por el profesor agregado de Gastroenterología, el doctor Nicolás González, past president de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. Y vamos a tener invitados de lujo, extranjeros y nacionales. Va a estar el doctor Marcelo Vela, profesor de medicina, director de la sección de enfermedades de esófago y director de la residencia avanzada en enfermedades esofágicas en la Clínica Mayo en Arizona, Estados Unidos. Y de Uruguay el doctor Alberto Algorta, coordinador del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Británico. Quiero agradecer especialmente también a todos los coordinadores que van a estar, los moderadores que van a estar acompañándonos en la discusión de los casos clínicos y, bueno, por supuesto que al público que se ha conectado online y a los que han tenido el esfuerzo de acompañarnos en esta mañana tan fría acá en forma presencial. Agradecer también a la secretaria nuestra, Cecilia Ecker, y a nuestro webmaster, el doctor Carlos Riolón, por su esfuerzo y su trabajo continuo para la sociedad y, por supuesto, a toda la industria que nos está apoyando. Así que en este momento le paso la posta a Nicolás, que va a ser el encargado de coordinar esta actividad. Gracias, Nico. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar presentes, gracias a todos los que están de forma remota en esta actividad. Un agradecimiento muy especial al profesor invitado, al profesor Marcelo Vela, que si no me equivoco, Marcelo, creo que deben ser las 6 de la mañana, ¿no? Por lo que pude leer ahora en fin, así que nosotros no nos podemos quejar. Así que bueno, muchas gracias. Comentarles cómo va a ser la actividad que vamos a desarrollar. El profesor Marcelo Vela nos brindará una conferencia sobre enfermedad por reflujo y manifestaciones de la esfera otorrinolaringológica. Posteriormente va a haber un tiempo de 5 minutos para poder realizarle preguntas. Va a haber un break de 30 minutos para tomar un café. Te pedimos disculpas también, Marcelo, que no te vamos a poder invitar ni con un café siquiera. Y luego van a haber casos clínicos, 2 casos clínicos, que nos vamos a dividir en grupos. Los que estamos de forma presencial y los que están de forma virtual también van a participar y van a tener 15 minutos para responder a las preguntas y discutir esos casos, 15 a 20 minutos máximo. Y posteriormente lo vamos a discutir de forma plenaria con los expertos y con todos los que estamos acá, los que quieren hacer algún comentario y los que están de forma virtual también, los que quieren aportar con sus conocimientos, por supuesto que serán todos bienvenidos. Así que se hablé demasiado. Si les parece, pasamos a tu conferencia, Marcelo. Con gusto. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar acá con colegas y amigos. Bueno, la idea es enfocarnos para esta charla breve en laringitis posterior y su posible relación a la enfermedad por reflujo. Todos vemos en la clínica esta situación que es un verdadero reto y que está lleno de controversias de cómo manejar al paciente en quien se atribuyen estos síntomas laringopulmonares a la enfermedad por reflujo, y esto no siempre es cierto, y entonces cómo discernir quién sí tiene reflujo y merece esfuerzos terapéuticos y quién tiene algo más y necesita ayuda de otras especialidades. Y luego vamos a hacer unas recomendaciones para este tema tan complejo. Vamos a hablar brevemente del contexto clínico, es decir, cómo es que estos pacientes llegan a la clínica, a la consulta externa de gastroenterología, y vamos a enfocarnos en todos estos retos y controversias. La patogénesis de este síndrome estresofágico que no está bien comprendida, los síntomas que no son específicos y pueden ser ocasionados por otras etiologías no relacionadas al reflujo, los métodos de diagnóstico que tienen una sensibilidad limitada, y los tratamientos que en muchos casos tienen efectividad ausente o muy limitada en los estudios aleatorizados controlados, es decir, ensayos clínicos de alta calidad. Este es el contexto clínico que todos conocen. El paciente presenta con síntomas laringeos como disfonía, tos, carraspera, dolor de garganta. Acude al otorrinolaringólogo, quien hace una laringoscopía. Es muy importante con estos síntomas la laringoscopía para descartar cáncer.
Ahora, lo que sucede muy a menudo es que no hay cáncer, pero sí hay hallazgos menores como eritema, edema, etcétera. Y entonces se hace un diagnóstico de reflujo laringio basado en los hallazgos laringoscópicos. Al paciente se le inicia una prueba terapéutica con IVPs. A menudo no responde y es ahí entonces donde ya se decide referir al gastroenterólogo para ver qué más se hace, por qué no está respondiendo al tratamiento contra reflujo y habrá que hacer pHimetría, impedancia, pensar en otras etiologías, considerar cirugía, etcétera. En cuanto a la patogénesis, desde el punto de vista de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, desde el punto de vista global, sabemos que existen en la cámara gástrica sustancias potencialmente nocivas al esófago y a estructuras que están más allá del esófago, ácido, pepsina, sales biliares, etcétera, para impedir que estas sustancias asciendan al esófago y más allá del esófago hay una barrera antirreflujo compuesta por el esfínter esofágico inferior anclado por el diafragma crural y si esta barrera se supera de tal manera que el esófago está expuesto al material gástrico, existen mecanismos de defensa como la peristalsis para devolver el material hacia el estómago, saliva para neutralizar, saliva tragada para neutralizar el ácido y algunos mecanismos de defensa epitelial. Sin embargo, en enfermedad de reflujo, la barrera antirreflujo se ve superada con suma frecuencia de tal manera que estos mecanismos de defensa son superados, lo que hace que el paciente en algunos de los casos presente con esofagitis erosiva, es decir, evidencia de daño a la mucosa en endoscopía, pero esto se ve nada más que en un tercio de los pacientes con enfermedad por reflujo. Lo que sucede más a menudo es que los episodios de reflujo ácido frecuente, aunque no dañen la mucosa, sí causan pirosis u otros síntomas típicos o clásicos de reflujo. En el contexto del reflujo extraesofágico puede haber reflujo que asciende hacia el esófago, atraviese el esfínter superior y bañe a estructuras laringopulmonares produciendo daño directo por contacto con la mucosa, pero también existe un mecanismo reflejo mediado por fibras vagales en el cual la presencia de material refluido en el esófago sin alcanzar a otras estructuras puede ocasionar cambios en las estructuras laringopulmonares, por ejemplo, broncoconstricción. Importantemente, hay desacuerdo en cuanto a la cantidad de ácido necesaria para provocar daño en esas estructuras que están por arriba del esófago y el papel de otros componentes distintos al ácido como la pepsina y las sales biliares también no está completamente claro. Esto es en cuanto a la fisiopatología. Los síntomas, la presentación clínica son conocidos por todos. Sabemos que estos pacientes pueden presentar con un sinnúmero de síntomas, incluyendo disfonía, dolor de garganta, aclaramiento frecuente de la garganta, tos, globus, goteo postnasal, laringoespasmo. Y un 50%, la mitad de los pacientes, no tienen síntomas típicos concomitantes, es decir, tienen únicamente síntomas laringios sin pirosis o sin regurgitación ácida. Y aquí es donde el papel de lo que se llama reflujo silencioso es controversial, es decir, reflujo patológico, pero sin síntomas típicos como la pirosis o la regurgitación. Este es el menú que tenemos de métodos diagnósticos disponibles. Brevemente, la endoscopía, un hallazgo de esofagitis erosiva en un paciente con síntomas laringios indica que el paciente en efecto tiene enfermedad por reflujo, pero no corrobora o no garantiza que el reflujo es la causa de los síntomas laringios que pueden ser ocasionados por otras etiologías como alergia, goteo postnasal, problemas de cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Así es que la endoscopía no nos saca de problemas. La laringoscopía, vamos a hablar brevemente de esto porque es donde inicia la idea de referir al gastroenterólogo. Muchas veces los hallazgos laringoscópicos. Obviamente es importante que hablemos de monitoreo por reflujo con pHimetría e impedancia pH y brevemente tocar aspectos de unos nuevos métodos como la pepsina salival o la impedancia de la mucosa.
Estos son los múltiples hallazgos atribuibles a reflujo durante la laringoscopía. No es necesario que los miren todos, son muchos y solo es para darle una idea del sinnúmero de hallazgos que han sido atribuidos al reflujo laringio encontrados durante la laringoscopía. Pero es un método que tiene muchos problemas. Primero que nada, el hallazgo más frecuente es probablemente el hallazgo más subjetivo, que es edema, ¿no? Y más allá de eso, les quiero mostrar brevemente dos estudios ya muy antiguos, de hace mucho tiempo, pero que claramente demuestran los límites de la laringoscopía para hacer un diagnóstico de daño a la laringe por reflujo. En este primer estudio que se hizo en la Cleveland Clinic hace ya muchos años, se tomaron a 52 voluntarios sanos, controles, no fumadores, sin síntomas, sin ninguna anormalidad otorrinolaringológica, y se les hizo una laringoscopía, la cual fue grabada. Y estos videos de las grabaciones se les mostraron a 5 otorrinolaringólogos expertos en reflujo, y estos laringólogos encontraron al menos un signo de irritación laríngea en más del 80% de los pacientes. Es decir, estos signos son subjetivos, ¿no? Y son muy frecuentes incluso en sujetos voluntarios sanos no fumadores. Entonces, no es posible hacer un diagnóstico de reflujo basado en laringoscopía. Un estudio similar, también bastante antiguo, esto del Reino Unido, acá tomaron a 120 pacientes, estos sí tenían síntomas laringios, principalmente disfonía. Igual que el otro estudio, se les hicieron videograbaciones de la laringoscopía y estas fueron evaluadas por 5 otorrinolaringólogos, y la concordancia entre los distintos observadores fue muy pobre. No se podían poner de acuerdo en los hallazgos, y lo más interesante es que la confiabilidad intraobservador fue variable. Es decir, el mismo otorrinolaringólogo, si miraba el video el lunes y después lo volvía a ver el jueves, no siempre estaba de acuerdo con los hallazgos. Y esto lo que nos habla es que los hallazgos, de nuevo, son sumamente subjetivos. No quiere decir que estos no son buenos especialistas o no son buenos para hacer laringoscopías, es que los hallazgos no tienen el rendimiento diagnóstico que necesitamos para para determinar claramente si el paciente tiene o no tiene reflujo. Un estudio un poquito más reciente, basándose en el RFS o Reflux Finding Score, por sus siglas en inglés, que trata de estandarizar la evaluación laringoscópica. Esto en pacientes pediátricos. Similarmente, se hicieron videograbaciones evaluadas por 3 otorrinolaringólogos, obviamente cegados, y el score, el puntaje de hallazgos principales, no correlacionó con los hallazgos de monitoreo por reflujo por pH impedancia, tampoco con el puntaje de calidad de vida, y la concordancia entre los distintos observadores es baja. Existen otros estudios, pero espero que con esto los pueda convencer de que la laringoscopía tiene serias limitantes para hacer un diagnóstico de reflujo, y por eso desde hace mucho tiempo ya las guías de manejo de reflujo del Colegio Americano de Gastroenterología indican que no se puede hacer un diagnóstico de reflujo laringio a través de la laringoscopía. La pHmetría, esto lo hemos intentado de distintas maneras, poniendo el electrodo de pH en el esófago distal, en el esófago proximal, incluso en la laringe, y más recientemente con un dispositivo que permite tener el pHímetro de cierta manera colgando en la laringe sin atravesar el esfínter esofágico superior. Existen también múltiples estudios, pero de nuevo hay muchos problemas y muchos limitantes en cuanto al alcance diagnóstico, porque una pHmetría normal, sobre todo la pHmetría faríngea, no la esofágica, no predice la respuesta al tratamiento. Y esto está apoyado por múltiples estudios, no tenemos tiempo para revisarlos, pero es algo que ya podemos hablar en el periodo de preguntas si les interesa. La pH impedancia, que surgió un poco más adelante como un método a lo mejor un poco más certero para medir episodios de reflujo, incluye no solamente los electrodos de pH, sino también canales de impedancia para detectar movimiento de sustancias líquidas y gaseosas en el esófago.
Sin embargo, funciona mucho mejor en el esófago medio y distal y sabemos claramente que la concordancia interobservador para detectar episodios de reflujo es buena para reflujo esofágico, es decir, en reflujo en esófago medio y distal, pero para el esófago superior y para detectar reflujo laringio es baja, y además los patrones de reflujo esofágico y faringio son similares en pacientes con síntomas laringios IBP resistentes y sujetos controles sanos. Nos lo estoy mostrando muchos datos negativos, pero hay luz al final del túnel, así es que ténganme un poquito de paciencia, pero es importante tener en cuenta las limitantes de todos estos estudios, sobre todo para evitar que los pacientes sean expuestos a tratamientos que no les van a ayudar y que no están claramente indicados. Obviamente, por estas limitantes han habido esfuerzos para desarrollar nuevos métodos diagnósticos como la medición de pepsina en saliva, o más recientemente la impedancia de la mucosa como otro método para detectar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en un estudio donde cuidadosamente se evaluó la pepsina en pacientes con síntomas laringios refractarios a EBP y sujetos controles, la concentración promedio de la pepsina sí fue más alta en pacientes con síntomas típicos de enfermedad por reflujo, pero no en aquellos que tenían únicamente los síntomas laringios, y en otros estudios han habido resultados mixtos. Parte de esto tiene que ver con variabilidad en la técnica del muestreo y la manera en que se mide la pepsina, y los valores que se consideran anormales no están todavía completamente claros. Más recientemente, combinar pepsina con CEP70, que es una proteína de estrés del epitelio escamoso, promete como un método a lo mejor un poco más certero, pero necesitamos más estudios y esto no está listo para ser utilizado en ámbito clínico. Sin embargo, es algo que me parece que promete y a lo mejor a un futuro nos va a ayudar a delinear qué pacientes sí tienen síntomas laringios debidos a reflujo. Por último, la impedancia de la mucosa es algo que se ha desarrollado un poco más recientemente para medir cambios en el epitelio esofágico. Son mediciones muy rápidas de segundos. Ahora utilizamos este balón donde se puede hacer un mapa de calor, donde la impedancia baja se muestra con colores intensos, calientes como rojos, y la impedancia normal en verdes y amarillos. Y así podemos tener patrones de anormalidad y de enfermedad por reflujo obtenidos durante la endoscopía en cuestión de segundos. Esto ha mostrado cierta utilidad en pacientes con síntomas típicos, y un estudio reciente en 41 pacientes con síntomas extraesofágicos. Ahora, este grupo, la mayoría era tos, ¿no? Es un poco distinto a los síntomas laringios aislados, pero en estos pacientes se hizo endoscopía, pHmetría inalámbrica con el paciente no tratado, es decir, sin IBP, y también esta impedancia de la mucosa, y se encontró que la impedancia de la mucosa estaba disminuida en pacientes que tenían ERGE o enfermedad por reflujo confirmada a través de endoscopía, pHmetría normal, y a lo mejor puede tener utilidad para establecer si estos pacientes sí tienen reflujo. De nuevo, el hecho de que tengan reflujo no garantiza de que el reflujo sea la única o la principal causa de los síntomas, pero al menos nos ayuda a identificar quién sí amerita algo de tratamiento para enfermedad por reflujo. La utilidad clínica de estos métodos no está establecida, pero no debemos abandonarlos. Me parece que esto va a requerir más estudio. En cuanto al tratamiento del reflujo, obviamente el enfoque farmacológico se trata de suprimir la producción de ácido gástrico, principalmente a través de inhibidores de la bomba de protones, y en una única diapositiva quiero mostrarles resumidamente el alcance terapéutico de los IBPs para distintos objetivos, incluyendo síntomas extraesofágicos. Entonces, en el lado izquierdo les muestro el efecto placebo en azul, y en el lado derecho la ganancia terapéutica por encima del placebo que confieren los IBPs. En cuanto a resolver la esofagitis, pueden ver que existe un efecto terapéutico enorme por encima del placebo.
Estos no son síntomas, son pacientes que tenían esofagitis en endoscopía, se les trata con IVP y al resolver la endoscopía, al repetir la endoscopía, la esofagitis queda resuelta. Muy por encima el efecto sobre el placebo. Ahora, si nos vamos a los síntomas, en la pirosis pueden ver que existe un clarísimo efecto terapéutico por encima del placebo. Sin embargo, hasta un tercio de los pacientes con pirosis no resuelven la pirosis de manera satisfactoria con IVP. La tasa de respuesta es menor para pacientes con regurgitación, aunque continúa habiendo una ventaja del IVP por encima del placebo. La historia con el dolor torácico es interesante y es importante. Pueden ver que los pacientes que tienen pH-metría positiva, es decir, enfermedad por reflujo confirmada, a estos pacientes les va muy bien en cuanto a dolor torácico tratado con IVP, con una clara ventaja por encima del placebo. Sin embargo, y esto no debe sorprender, pacientes con pH-metría negativa, en estos el IVP no tiene ninguna ventaja por encima del placebo porque obviamente no tienen reflujo y entonces el medicamento no va a conferir ninguna ventaja. Por último, les muestro los estudios. Todos estos son estudios de alta calidad, aleatorizados, controlados con placebo en ciego. Y pueden ver que para síntomas laringios o disfonia y la última para tos, no existe ventaja de los IVPs por encima del placebo. Ahora, el problema acá es que estos pacientes no fueron siempre bien estudiados. En muchos de estos estudios aleatorizados controlados, los pacientes entraban al estudio por síntomas, nada más, sin confirmación de reflujo. Y esto hace que la muestra, de cierta manera, quede contaminada con un buen número de pacientes que no tienen reflujo. Entonces, obviamente, el IVP ahí sí que no va a funcionar. Hay un problema de selección en estos estudios, ¿no? Pero de nuevo, el alcance de los IVPs es limitado y hasta cierto punto preocupante desde el punto de vista del médico que va a meterse a tratar esto, ¿no? El problema, de nuevo, con estos síntomas extraesofágicos es que pueden tener una etiología multifactorial y un diagnóstico certero por todo lo que les había mostrado es verdaderamente difícil. Específicamente en cuanto a reflujo laringio, les muestro un metaanálisis de estos estudios aleatorizados controlados para darles un poco más de detalle y pueden ver que de manera global hay muy poca o ninguna ventaja en cuanto a tratar a estos pacientes con IVP. De nuevo, en muchos de los casos por problemas de selección y por no confirmar claramente el reflujo como una etiología contribuyente o como la etiología principal en un ámbito multifactorial. Algo más drástico es hacer una fundoplicatura. Esto se estudió también ya hace bastantes años. Esto es un estudio del grupo del doctor Vaesi, donde tomaron a 72 pacientes en quienes se sospechaba reflujo laringio. Se les hizo pH-metría sin IVP, la cual fue positiva. O sea, ciertos pacientes tenían reflujo confirmado. Se les trató con IVP por 4 meses. 25 de estos pacientes no respondieron. Tenían reflujo confirmado por pH-metría, síntomas extraesofágicos. El IVP no les ayudó y entonces se les ofreció, esto no fue de manera aleatoria, sino que al paciente se le ofreció una fundoplicatura o continuar con IVP. Número pequeño de pacientes, sin embargo, pueden ver que la tasa de mejoría sintomática luego de un año fue igual para los que continuaron con IVP, que ya eran refractarios, y los que fueron sometidos a fundoplicatura. De nuevo, aquí hay un problema de selección, ¿no? ¿Cómo encontrar ese paciente que sí amerita que escalemos el tratamiento hacia cirugía? Entonces, en cuanto al manejo, sabemos que el alcance de estos métodos diagnósticos es limitado y que los síntomas atípicos a menudo no mejoran con terapia antirreflujo. De nuevo, en el ámbito de la clínica de gastroenterología tenemos un sesgo y obviamente la mayor parte del tiempo estamos viendo a los pacientes difíciles, ¿no? Los que respondieron muchas veces no nos llegan a ver porque ya el otorrino o el médico general les dio el IVP, se sienten mejor y no hay necesidad de que vean al gastroenterólogo. Pero en el ámbito de nosotros sí, los síntomas atípicos a menudo no mejoran con la terapia antirreflujo y estas son nuestras interrogantes. ¿A quién tratar y cómo predecir quién sí va a responder
al tratamiento. Este es un estudio un poco más reciente también del grupo del doctor Baesi, tratando de responder este interrogante de quién sí va a responder a la fundoplicatura. Todos estos fueron pacientes con pH-metría anormal, es decir, reflujo confirmado, que fueron sometidos a una fundoplicatura. La mayor parte de ellos tenía síntomas típicos de regurgitación o pirosis, 79, pero tenían 36 con síntomas extraesofágicos que fueron seguidos por un buen tiempo, un seguimiento promedio de un poco más de 5 años. Y estas son las tasas de remisión de los distintos pacientes. Pueden ver en la primera curva en verde, los que sostienen la respuesta de mejor manera a lo largo del tiempo son estos pacientes que tenían síntomas típicos como pirosis y regurgitación y que habían respondido a los IVPs. Es decir, estos pacientes, síntomas típicos que habían respondido al IVP, se les hace cirugía, les va bien a largo plazo. En segundo lugar, digamos en blanco, están los pacientes con síntomas extraesofágicos que habían respondido a IVPs, pero por alguna razón fueron sometidos a cirugía. Entonces, si el paciente tiene pH-metría anormal, ha respondido al IVP y se le hace una cirugía, a este paciente le va relativamente bien a largo plazo, a un horizonte de tiempo de más o menos de 5 años. En tercer lugar, pueden ver ya tasas peores, digamos, de remisión. Son pacientes con síntomas típicos que no habían respondido a IVPs. Y en último lugar, en este verde un poco más intenso, los pacientes extraesofágicos que no habían respondido al IVP. Para encontrar predictores se hizo modelamiento estadístico para ver qué características predecían que el paciente iba a responder a IVP, si se consideró la presencia de síntomas típicos, la severidad de la exposición al ácido en la pH-metría, el grado de esofagitis en endoscopía, índices sintomáticos, presión del esfínter inferior en manometría, tamaño de la hernia yatal. Cuidadosamente estudiaron todos estos posibles predictores. Sin embargo, lo único que claramente de manera estadística predecía que el paciente le iba a ver bien a largo plazo en la cirugía era una respuesta al IVP. No mostrado aquí, lo que también resultó en un análisis secundario significativo fue una pH-metría con una exposición al ácido más allá del 12%, es decir, una pH-metría sumamente anormal, a lo mejor sí puede predecir que el paciente le va a ir bien. Por último, les muestro recomendaciones. ¿Qué hacer entonces con estos pacientes? ¿Qué recomiendan las sociedades en Norteamérica? Acá arriba están las guías de manejo de reflujo del American College publicadas este año, en donde de nuevo se reitera que el diagnóstico de reflujo laringio no puede hacerse basado en la laringoscopía. Y en pacientes con síntomas extraesofágicos que se presume pueden ser por reflujo, pero que no tienen síntomas típicos como pirosis o regurgitación, en esos pacientes es necesario hacer monitoreo de reflujo para establecer si existe la enfermedad por reflujo antes de iniciar tratamiento. No solo dar a los IVP, sino que primero, si el paciente tiene síntomas laringios, no tiene pirosis o regurgitación, hacer un monitoreo de reflujo y tratarlo únicamente si esto es anormal. Lo que les muestro abajo son unas nuevas recomendaciones de la AGA, de la American GI Association, que están por publicarse. Esto no se ha publicado, pero yo estoy en el grupo de trabajo y esto saldrá, me parece que a finales de año, están las últimas fases de autorización, pero se los puedo compartir. Y más allá de lo que todas las guías dicen que la laringoscopía no sirve, que hay que confirmar el reflujo por monitoreo. Vamos ahora a decir que no existe una herramienta diagnóstica que confirme el reflujo como la causa de los síntomas laringopulmonares y la magnitud del reflujo como un factor contribuyente debe de estimarse basándose en los síntomas del paciente, los resultados de las evaluaciones objetivas y la respuesta al tratamiento. Y lo que me parece muy importante es considerar evaluación y manejo multidisciplinario. Estos pacientes necesitan evaluación y manejo en conjunto y de común acuerdo con terapista de voz y con el otorrino laringólogo, ¿no? De hecho, en
en la Clínica Mayo, donde yo trabajo, en octubre vamos a abrir una clínica multidisciplinaria para síntomas extraesofágicos, y lo que hemos logrado es conformar el encuentro del paciente de tal manera que los primeros 20 minutos son con la terapista del habla o la terapista de voz, dependiendo de los síntomas. Los siguientes 25 minutos con el otorrino, que hace una laringoscopía, y los últimos 20 minutos con el gastroenterólogo, y después todos tenemos un meeting para, de común acuerdo, adjudicar qué paciente amerita qué tipo de tratamiento, porque lo que pasa si no, los pacientes rebotan, van al otorrino, le dicen, no, es que tiene reflujo, vienen con nosotros, no, es que no tiene, y pasan las semanas y el paciente rebota de un lado a otro. Así es que el manejo multidisciplinario también parece que es donde está el futuro de estos pacientes. En resumen, de nuevo, esta es una charla a veces un tanto difícil porque hay que mostrar muchas limitantes, muchos problemas, muchas controversias, pero ya a la hora de estar, qué sé yo, el lunes en el consultorio con el siguiente paciente que viene con síntomas laríngeos y posible reflujo, ¿qué le podemos ofrecer? Primero que nada, educar al paciente. Recordarle que la etiología es a menudo multifactorial, clarificar las limitaciones de la laringoscopía porque el paciente llega convencido de que tiene reflujo severo o intratable porque la laringoscopía mostró eritema. Entonces, educar al paciente acerca de las limitaciones de la laringoscopía y la etiología multifactorial, y explicarle que sí, podemos buscar reflujo, pero que no hay que perder de vista las otras posibles etiologías que también tienen que ser manejadas. Al paciente también le podemos ofrecer una evaluación diagnóstica para establecer si la enfermedad por reflujo está presente y si es un factor contribuyente. El monitoreo de reflujo sin IVP nos ayuda a excluir o confirmar si hay reflujo. Y en aquellos pacientes con reflujo confirmado, el monitoreo con pH impedancia hecho con IVPs puede identificar reflujo refractario que a lo mejor amerita escalar nuestros esfuerzos terapéuticos. Y obviamente al paciente lo que le decimos es que los hallazgos de la evaluación objetiva son los que van a dictar y guiar cuál va a ser el manejo. Si la enfermedad por reflujo sí parece ser un factor, vamos a maximizar el tratamiento y ver qué se hace por tener eso en control sin perder de vista las otras etiologías que posiblemente pueden contribuir. Pero también si la evaluación es negativa, entonces hay que dirigir el esfuerzo diagnóstico a otras causas. Y por último, lo que les hablaba de la importancia de tener un equipo multidisciplinario para buscar otras etiologías. Pueden incluir alergias, sinusitis, abuso de voz, problemas de tensión en las cuerdas vocales, goteo postnasal, hipersensibilidad. Y muchos de los pacientes que vienen referidos por posible reflujo y no tienen reflujo, mejoran con técnicas de terapia de la voz, con neuromoduladores para hipersensibilidad, etcétera. Es decir, hay esperanza de cómo mejorar los síntomas de estos pacientes si se estudian de manera cuidadosa y si se utiliza un equipo multidisciplinario para tener en cuenta las distintas posibles etiologías, incluyendo al reflujo, pero también estas otras posibilidades que expliquen los síntomas del paciente. Por último, tenemos necesidades bastante grandes e importantes en este ámbito del reflujo naríngeo, mejores métodos de diagnóstico para clarificar la necesidad del tratamiento. Me parece que la impedancia pH no creo por ahora, y a lo mejor esto es un poco pesimista, que logremos más que lo que se ha logrado con impedancia pH o con la laringoscopía, pero a lo mejor la pepsina salival y la impedancia de la mucosa pueden ayudarnos a un futuro próximo. Y necesitamos estudios controlados en pacientes con características claramente delineadas, que el paciente entre al estudio porque ha sido estudiado muy cuidadosamente con pHmetría, con evaluación de terapia de voz, el laringólogo, etcétera. De nuevo, el enfoque multidisciplinario para no perder de vista la posibilidad de otras etiologías que pueden contribuir a los síntomas del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que la charla, para mí fue excelente, muy clara a pesar de lo confuso del tema. Creo que debe haber muchísimas preguntas para realizarte. Muchas de esas preguntas también se van a discutir con los casos clínicos que con tu charla van a ayudar mucho a resolver esos casos.
En lo personal, yo creo que quedó muy clara tu charla en el sentido de que hay que romper con el paradigma de que laringitis es sinónimo prácticamente de reflujo. Yo creo que eso me quedó muy, pero muy claro. Es un tema mucho más complejo que eso. No hay que ser tan simplistas. Y creo que otra cosa que me llevo cuando hablaste de qué podemos ofrecer a los pacientes y hablaste de educación a los pacientes, yo creo que iría un pasito antes y educarnos todos, ¿no? Educarnos todos los profesionales, los gastroenterólogos, los otorrinos, que cuando vemos que un paciente presenta laringitis posterior, no decir, bueno, esto es por reflujo y se lo transmitimos de entrada y tome esto, y después vemos que la cosa no es tan simple y sucede lo que tiene que suceder. Muchos no responden a los IVP, ¿por qué? Porque hicimos un diagnóstico incorrecto y un tratamiento incorrecto. Simplemente eso es lo que saco de toda esta excelente charla. Tenemos 5 minutos, me imagino que habrá preguntas ahí de forma remota y de auditorio. Henry creo que tenía una pregunta, está con nosotros Henry Cohen, así que adelante con la pregunta, por favor. Buen día, Marcelo, buen día, Nicolás, buen día a todos. Un placer estar en esta maravillosa conferencia. Esta conferencia la titulaste precioso, pero también se podría haber titulado Errores frecuentes en la práctica del gastroenterólogo y del otorrinolaringólogo. Y entonces a mí me gustaría decir algunas cosas que vemos todos los días y que todos cometemos, lejos de ser una crítica, es primero una autocrítica. Entonces, primero, ojo, la mayor parte de las endoscopías que por lo menos yo veo en mi práctica están hechas bajo IVP. ¿De acuerdo? Segundo, otro cuidado. La esofagitis grado A, por lo que vos insinuaste por allí, ya no les ponemos tanto la seguridad de que son por reflujo. Tener cuidado con eso. Brillantes tus slides y tus conclusiones ya de entrada planteás que no hay que hacer laringoscopía por lo menos para diagnóstico de reflujo. Está bien consultar y yo tengo allí un equipo de gente muy importante, entre ellas el doctor Algorta, que está hoy con nosotros, que es el otorrino, y también tenemos fonoaudiólogos, como le llamamos acá a los terapistas de la voz, trabajando con nosotros en esto, pero puede ser hecha la laringoscopía para diagnóstico de otras causas que puede estar explicando los síntomas extraesofágicos. No es, a partir de hoy no pido nunca más una laringoscopía o nunca más pido con la consulta con el otorrino. Por el contrario, lo integro a mi equipo. Otra cuestión muy interesante, que no fue dicha directamente, pero sí indirectamente, en el slide de los diagnósticos, y yo quisiera, ya nos pasó hace unos años con Cifrin, de tratar este tema acá en Montevideo, una noche de tormenta tremenda, que se acordarán casi todos ustedes, no están ni el tránsito varitado de esófago gastroduodeno, ni el centellograma entre las herramientas diagnósticas habituales. Así que, por favor, dejemos de irradiar pacientes y de hacerles perder tiempo con técnicas que no van a aportarnos. Otro tema importante, no hacer doble dosis como prueba terapéutica si el paciente no tiene síntomas objetivos o tradicionales, pirosis y regurgitaciones. Y una pregunta que yo tengo para hacerte finalmente, luego de reforzar tus conceptos para todos nosotros, es si la pHimetría extendida de 48 o más horas aporta algo al diagnóstico de la pHimetría de 24 horas, ya que nosotros acá solo tenemos de 24 horas. Muchas gracias, Marcelo, y te felicito. Gracias, Henry. Sí, solo brevemente, sí, la laringoscopía no es que la tenemos que abandonar y es muy importante. Estos síntomas laringios pueden ser las primeras síntomas de cáncer y siempre tenemos que hacer una laringoscopía. La idea de nuevo es no diagnosticar reflujo, sino usarla para excluir otras causas. Y creo que lo he dicho ya muchas veces, pero es sumamente importante el trabajo en equipo. Y por eso es que ahora, como les decía, nos ha tomado muchos meses organizarlo, pero en octubre abrimos ya esta clínica multidisciplinaria con terapista del habla, otorrinolaringólogo y gastroenterólogo, todos viendo juntos al paciente. En cuanto al monitoreo de reflujo prolongado, nosotros acá el estándar es usar la cápsula inalámbrica para hacer estudios sin IVP. Esto no tiene impedancia, pero en el paciente que no está ácido suprimido, lo que vamos a recabar es reflujo ácido, así es que es una técnica muy buena. Y nosotros hacemos el estudio rutinario de 48 horas, pero hacemos también estudios de 96 horas, ¿no? Entonces, me parece muy útil como una técnica para excluir el reflujo, ¿no? Entonces, el paciente que tiene nada más
que síntomas laringios, no tiene hernia y tal, no ha respondido VP, se refiere a nosotros, le podemos hacer un estudio de 48 o de 96 horas y si sale negativo, hay muchísima certeza de que esto no es reflujo y que entonces ya los colegas de otorrino, alergia, terapia de la voz, etcétera, tienen que hacerse cargo de este paciente. Entonces es muy útil porque da la certeza de excluir claramente a pacientes que no tienen exposición al ácido anormal. Nicolás, no sé si puedo hacer una preguntita corta más. Y no te puedo decir que no. Así que Gracias. Está bien, está bien, está bien. Nosotros acá tenemos todavía disponible la ranitidina, que la FDA la prohibió hace más de 2 años. Yo la veo utilizar con mucha frecuencia, sobre todo como un refuerzo nocturno. ¿Qué opinás de esa warning de la NBA, de la FDA, no de la NBA? Estoy pensando en el básquetbol. Sí. Envidiándote a vos que estás en Phoenix. ¿Y qué opinás de ese warning y qué opinás del agregado de un inhibidor H2 en la noche? Sí, en realidad es difícil, es un poco sorprendente, y igual que la historia de los IVPs, que han salido un sinnúmero de efectos secundarios que después no han sido comprobados, pues salió esto. Lo que pasa es que cuando ya se habla de cáncer, pues nos surgen un montón de banderas rojas y de alarmas, así es que se ha vuelto difícil usarlo. Me parece que los datos no son tan claros. Pero tenemos otras opciones. Acá seguimos utilizando famotidina en algunos de los pacientes, incluso cimetidina, que es mucho más antigua. Así es que tenemos esas otras opciones y no nos ha faltado tanto, digamos, porque tenemos otros bloqueadores H2. En cuanto al uso de bloqueadores H2 para supresión del ácido nocturno, sí sirven, pero los usamos nosotros de manera intermitente. Es decir, si el paciente está teniendo una mala noche, le decimos que puede tomarse una famotidina, pero no de manera programada todas las noches, porque sabemos que luego de 4 semanas, si se está tomando cada noche, hay un efecto de taquifilaxia donde se pierde la magnitud de la supresión del ácido. Así es que lo recomendamos como terapia, digamos, de rescate solo cuando hay síntomas nocturnos. Las otras noches, si el paciente está bien, no debe tomarla. Muchas gracias, Marcelo. Como siempre, muy claro. gracias, Marcelo. Ya estamos en tiempo. Y como la charla realmente fue muy amena, estoy seguro que nadie está cansado, así que en vez de 30 minutos para el café, capaz que destinamos 25 minutos y ya aprovechamos también a sacarle un tempito de café que lo consumió Henry con sus preguntas, pero no te sientas mal, Henry, todo bien, te queremos igual. Así que cortamos y después discutimos los casos, si les parece, y ahí se van a responder muchas de las interrogantes que todos tenemos. Bueno, estamos en tiempo. Como habíamos estipulado, ya se discutieron los casos clínicos, los que estamos todos acá de forma presencial y también todos los que están de forma remota. Así que ya vamos a empezar en una primera instancia a discutir el caso clínico 1. Y bueno, decirles que en el grupo remoto la discusión se realizó, estaba el profesor Vela, así que lamentablemente el grupo remoto no va a participar en el sorteo del auto que teníamos para todos ustedes. Sí, eso se decidió entre todo el grupo que está acá por unanimidad. Bueno, damos comienzo entonces a la discusión del caso clínico 1. Marcos se lo va a ir presentando, el doctor Marcos Leite. Bueno, ya estuvimos discutiéndolo un poco en el grupo remoto. El caso clínico 1. Bien, se trata de una mujer de 71 años, es hipertensa, diabética tipo 2, con antecedentes familiares con la madre y abuela materna celíaca. En realidad ella consultó en el 2018 al otorrino por un cuadro de 1 año de evolución dado por disfonía y tos seca a predominio nocturno, sin pirosis, sin regurgitaciones, sin dolor torácico, sin otros síntomas extraesofágicos, ni tampoco tenía signos y síntomas de alarma de enfermedad por reflujo. El otorrino le realizó la nasofibrolaringoscopía, en donde encontró un ligero eritema de faringe, pequeña leucoplasia de cuerda vocal derecha, en tercio anterior de cara superior en comisura anterior, aritenoides y retroaritenoideo congestivos, y el ensuma del estudio fue una laringitis posterior. Inicia el tratamiento con omeprazol, el otorrino, a dosis simple, 20 miligramos, sin mejoría sintomática. Y ahí se realiza la interconsulta con el gastroenterólogo. Una vez que llega el gastroenterólogo,
la sintomatología continúe cambiada, es decir, síntomas atípicos, digamos, sin síntomas típicos ni elementos de alarma, y del examen físico se destacaba una obesidad centroabdominal con un IMC de 35 y el resto del examen normal. Se realiza dentro de una evaluación general que se realizó en la primera consulta, se encuentran anticuerpos negativos para enfermedad celíaca con IgA en rango. Y bueno, lo primero que queríamos discutir es qué diagnóstico se propone en este caso, si una laringitis no vinculada a enfermedad por reflujo, si manifestaciones extraesofágicas secundarias a enfermedad por reflujo, si la presencia de ERGE con síntomas típicos, o si podían ser tanto la opción A como la B. Sí, ¿qué le parece a los asistentes? Y bueno, a la gente que está por Zoom ya la estuvimos discutiendo un poco. Si alguien que tenía la historia en el caso 1 quiere hacer algunos comentarios con respecto a la pregunta. Nosotros, bueno, en la mesa que discutimos este caso, en realidad, entre todos, la opción D, que la opción A y B podrían se plantear como en este caso, era la opción que marcamos, o todos creíamos que podría ser la correcta, ¿sí? De los que están de manera remota, si quieren hacer algún comentario con respecto a esta pregunta, serán muy bienvenidos. Aprovecho entonces a preguntarle al doctor Alberto Algorta, que está acá presente, frente a estos casos cuando se hace diagnóstico de una laringitis, como se realizó en esta paciente, ¿cuál es la conducta que habitualmente se toma o la conducta que se debería tomar? Buenos días. Bueno, lo mismo que en el caso que discutimos aquí en la mesa, es muy controvertida la laringoscopía que ahí se describe, desde mi punto de vista. Eso confirma lo que es la variabilidad que existe entre distintos observadores. Si podemos volver un cuadro atrás a ver la descripción de la laringe. Ahí por un lado defino la leucoplasia. La leucoplasia es una lesión blanca que puede responder a una variabilidad de patologías. Y no es claro en cuanto a la extensión o la ubicación, porque dice que está en el tercio anterior de la cara superior y luego en la comisura anterior. La comisura anterior es la B, es la parte bien adelante, y no es el tercio superior. Y cuando habla de eritenoides y retroeritenoideo ya es hipofaringe. Quizás ahí quisieron poner interaritenoideo. Entonces, aquí me parece que hay dos cosas. Si tomamos la leucoplasia, una leucoplasia en la cuerda vocal es una alarma de cáncer relótico, de cáncer de laringe. Esto tiene que ir directo a una microcirugía de laringe con toma de biopsia para saber la etiología y para definir. Lo otro, bien puede ser una laringitis posterior y haber causa de reflujo. O sea que a mí me parece que ahí hay dos cosas distintas, que podría ser la A y la D, creo que era la última, ¿no? Conjuntas, que son cosas separadas, me parece. Perfecto. Entonces, si no hay más comentarios, capaz que pasamos a la segunda pregunta. Bueno, en ese caso la segunda pregunta era ¿qué conducta considera más adecuada en este escenario? Si realizar medidas higiénico-dietéticas para enfermedad por reflujo más IVP a doble dosis, o realizar lo mismo que el anterior, pero además hacer la videogastroscopía, o medidas higiénico-dietéticas para ERGE más cambio de IVP y continuar a dosis simple, o en el último caso, realizar medidas higiénico-dietéticas para enfermedad por reflujo con la monitorización, con pH-metría, con o sin impedanciometría, sin IVP. ¿Qué respondieron en el grupo que tiene la historia, el caso 1? Bueno, esta pregunta fue un poco más discutida. En realidad, post la conferencia que tuvimos, todos estuvimos de acuerdo que la opción D, ¿sí?, era la opción, digamos, correcta. Bien, pero en realidad hubo varias discusiones, por decirlo de una manera, de que muchas veces no es lo que sucede, ¿sí? Se le pide una gastroscopía en estos pacientes como para ver si tiene algún elemento endoscópico de reflujo, ¿sí? Pero en realidad la opción D era la que pusimos como opción verdadera, o como planteamos como opción verdadera. Perfecto. Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta al doctor Vela con respecto a esto, que creo que coincidimos todos que es algo bastante controvertido. Por su conferencia creo que nos quedó bastante claro, cuando sospechamos síntomas extraesofágicos, realizar la pH impedancia como tratamiento, como método diagnóstico bastante estándar, sin inhibir la bomba. Pero la pregunta es, por eso que en la opción B,
aparece la realización de una videogastroscopía. Entonces la pregunta es si él considera que en este paciente, 71 años, además está indicado una videogastroscopía previo a la pH impedancia. Me gustaría conocer la opinión de él con respecto a este punto, porque uno ve las guías y ve la recomendación que está en la respuesta D, pero no menciona la videogastroscopía. Entonces, ¿cómo procede él desde el punto de vista práctico? Gracias. Sí, me parece que el paciente no tiene una indicación clara de endoscopía porque no tiene, a pesar de tener 70 años, no tiene nuevos síntomas dispépticos, no tiene ninguna característica de alarma como disfagia, pérdida de peso, sangrado, etcétera. Así es que no veo una razón clara para hacer la videoendoscopía. Si se le hace y se encuentra esofagitis erosiva grado C o D, pues ya hay un diagnóstico certero de reflujo y se puede utilizar desde ese punto de vista, pero la mayoría de estos pacientes tienen una endoscopía normal, así es que tiene un alcance diagnóstico muy limitado. En el medio donde yo trabajo, pacientes estudiados sin IVP, el monitoreo de reflujo lo hacemos con cápsula inalámbrica, entonces todos tienen endoscopía de todas maneras, pero es más que nada para facilitar la colocación del pHímetro inalámbrico y obviamente si el paciente se le encuentra esofagitis erosiva grado C o D, pues ya no se pone el pHímetro y se hace el diagnóstico de reflujo, ¿no? Espero que esto responda la interrogante. ¿Qué decía Beatriz? Le hacen la gastro a todo. Porque para ponerle la cápsula le hacen la gastro. Acá la doctora Sí, normalmente, en pacientes que han tenido una endoscopía reciente y donde se documenta la posición de la unión gastroesofágica, la podemos poner sin hacer la endoscopía, si tenemos los datos recientes, ¿no? Porque obviamente hay que corroborar antes de colocarla que no exista estenosis péptica, varices, etcétera, ¿no? Y otra cosa, Marcelo, respecto a tu charla, creo que el valor de la pH impedancia creo que adquiere mucho valor, básicamente si fuera normal. Ahí como que nos aleja bastante del diagnóstico que la sintomatología fuera por reflujo, ¿verdad? Ahora, si fuera patológica, podría ser una opción, pero no quiere decir que sea eventualmente la causa de los síntomas que relata la paciente. Sí, si el estudio de monitoreo de reflujo es negativo, pues ya descartamos el reflujo y hay que enfocarse en otras posibles etiologías. Cuando es positivo, eso indica que puede ser un factor contribuyente, a veces es el factor principal, a veces es alguno de los varios factores y a veces, aunque está presente, no tiene mucho impacto sobre los síntomas extraesofágicos, pero eso nos ayuda a corroborar si está presente y si amerita tratarlo, ¿no? Y otra cosa que es una realidad que nosotros vivimos es que pacientes con síntomas que nosotros atribuimos, por lo menos, que fueran vinculados al reflujo, o sea, síntomas extraesofágicos, la opción de indicarle a todos ellos la pH impedancia no está a disposición de todo el mundo, por lo menos en nuestro medio. Entonces, la pregunta es si considerás una alternativa como válida, y acá la pregunta va dirigida específicamente al uso de doble dosis de inhibidor de la bomba de protones y por cuánto tiempo, si lo considerás como una opción en este tipo de pacientes. Sí, bueno, si no está disponible estándar de oro, por decirlo así, que no es tan de oro, tampoco es perfecto, pero si no está disponible el monitoreo por reflujo, pues hay que trabajar con las herramientas que estén disponibles y en ese caso, pues sí es razonable hacer una prueba con inhibidores de la bomba de protones. Yo allí sí preferiría hacer una prueba a doble dosis de una vez para tratar de responder más contundentemente la pregunta y a ver si el paciente mejora y si no mejora, pues entonces sí, ya buscar referirlo a un centro donde se le pueda hacer el monitoreo por reflujo. La única o uno de los problemas con esta conducta es que también existe un efecto placebo, ¿no? Entonces no sabemos si en los estudios, pero esto es más para síntomas típicos, en los estudios anatorizados controlados, 15-20% de los pacientes, la pirosis, el síntoma de pirosis les mejoró con placebo, ¿no? Entonces, en el síntoma típico no es tan grande, pero queda siempre ese interrogante de si es un efecto placebo y la preocupación de someter a un paciente a IVPs a largo plazo
sin una indicación clara. A mí no me preocupan los efectos secundarios, pero si es un gasto, tomar IVP por años es un gasto significativo y no me tiene sentido, ¿no? Gracias, Marcelo. Carolina. Hola Marcelo, queríamos Hola. hacerte una pregunta porque lo discutimos en la mesa. Si ustedes usan la cápsula Bravo, que fundamentalmente lo que va a evaluar es ácido, ¿podríamos usar aquí la pH sin impedancio que tiene costos menores? ¿Podría ser una opción en estos pacientes? Sí, me parece que sí. El paciente estudiado sin IVP, el objetivo principal es medir exposición al ácido, ¿no? Porque el paciente que no está siendo tratado va a refluir mayoritariamente material ácido, a menos el paciente, que son casos poco frecuentes, que tenga atrofia, hipocloridia, ¿no? Entonces, la idea es utilizar reflujo ácido para corroborar o descartar el reflujo, y eso se puede hacer con un pHímetro de transnasal sin impedancia si es más barato. De nuevo, acá reservamos la impedancia más que nada hoy día en pacientes que ya tienen reflujo confirmado porque tenían esofagitis erosiva o pHimetría inalámbrica positiva y ahora no responde. Entonces utilizamos la pH impedancia para medir en paciente ácido suprimido persistencia de reflujo, ya sea ácido o no ácido, ¿no? Así es que sí me parece una opción adecuada y razonable hacer pHimetría de catéter sin impedancia como el primer examen de monitoreo para corroborar o descartar reflujo. Y una otra pregunta, Marcelo. Disculpa que seamos tan insistentes, pero la verdad que es complejo. Si esta paciente hubiera tenido una endoscopía y hubiera mostrado una esofagitis grado B, ¿sí? ¿Le pedirías la pH impedancio o preferís hacer un tratamiento con un IVP en este caso? Sí, esto de la esofagitis grado B se ha vuelto un poco un enredo. Grado C y grado D contundentemente muestran evidencia de reflujo. La esofagitis grado A no tiene utilidad diagnóstica, hay una variabilidad de interobservador muy grande y se ha visto en sujetos controles sanos en algunos de los estudios, es que la grado A no es de mucha utilidad. La grado B ha quedado en un área un poco gris, no hay suficientes estudios, pero me parece que si tiene una esofagitis grado B clara, aparte de ahí podemos determinar que sí tiene reflujo y poner al paciente en IVP, ¿no? Pero en los últimos años la grado B ha quedado en esta área gris y va a requerir un poco más de clarificación. En nuestros centros, si hay grado B, aún le ponemos la cápsula Bravo para corroborar las grados C y D, ¿no? Gracias, Marcelo. ¿Alguna otra pregunta de la sala? De los que están de manera remota, ¿alguna pregunta? Pasamos a la siguiente, entonces, ¿les parece? Bueno, en realidad un poco también discutiendo lo que planteaba la pregunta anterior en cuanto a realizar la videogastroscopía o la monitorización del pH en este caso. Discutimos un poco la evidencia actual que hay, que también la presentó el doctor Vela en su conferencia. La guía del 2022 del American College recomienda justamente ahí en el segundo statement que los pacientes que tienen síntomas atípicos de reflujo, sin síntomas típicos, deberían ir primero a una monitorización del pH con o sin impedancia ambulatorio antes de realizar una terapia con IVP. Y de la misma forma recomienda el consenso mexicano, que dice que en pacientes que solo presentan supuestas manifestaciones atípicas de la enfermedad por reflujo es recomendable la realización de pruebas de monitorización con pH con impedancia en este caso antes de iniciar el tratamiento con IVP. Bueno, lo que decía también el algoritmo de esa nueva guía del American College, justamente ahí del lado derecho, para este lado, dice que los pacientes que tienen síntomas de enfermedad por reflujo solamente extraesofágicos deben ir primero a una monitorización del pH o con o sin impedancia antes de realizar tratamiento con IVP. Bueno, lo que hicimos en este caso no fue justamente hacer la pH impedanciometría, sino que se hizo la videogastroscopía, que además se hizo bajo tratamiento con IVP, IVP dosis simples por 8 semanas, y se encontró un esófago sin lesiones, un hiato diafragmático de calibre mayor al habitual, el estómago con un aspecto de atrofia antral, se tomaron biopsias por el protocolo de Sydney, que no encontraron
una gastritis atrófica, seguramente una gastritis aguda, duodeno de aspecto habitual, se tomaron biopsias de bulbo y de dos, que también fueron normales, digamos, no se encontraron hallazgos compatibles, por ejemplo, con atrofia. ¿Qué valor le das, Marcelo, al informe de la endoscopía que dice el hiato de calibre mayor al habitual? ¿Para ti es relevante? ¿Te cambia algo? No, en realidad, bueno, no sé qué grado Hill le pusieron a la unión gastroesofágica, pero se sugiere que eso sí aumenta la probabilidad de reflujo, pero no ofrece un diagnóstico claro de reflujo y el diagnóstico no puede hacerse solo basado en estos datos anatómicos como hernia hiatal o características del hiato diafragmático. Sí, me hace pensar, a lo mejor, bueno, como que poniendo la balanza de las cosas, pues le da más peso a que el paciente a lo mejor sí tiene reflujo, pero no, igual no resuelve la interrogante de manera contundente, ¿no? Bien, frente a esos hallazgos, lo que se hizo fue indicar medidas higiénico-dietéticas, descenso de peso, comidas fraccionadas, y se dobló la dosis de omeprazol. 20 miligramos 30 minutos pre-desayuno y 20 miligramos 30 minutos pre-cena. Y persistieron los síntomas de forma incambiada. Entonces, la siguiente pregunta decía, ¿cuál sería su conducta en este contexto? Revaloración por el otorrino, realizar ahora sí la pH impedanciometría con IBP, realizarla sin IBP o, en el caso de la opción D, plantear tanto la revaloración por el otorrino como la pH impedancia sin IBP. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, la mesa en realidad pensó que la opción C era la más apropiada, hacer la pHimetría con o sin impedancio, sin IBP, ¿sí? Y en realidad también, o sea, planteamos que también la opción A, que la reevaluación por el otorrino, era también aconsejable también para ver qué tanto era de reflujo, o tal vez capaz que había otra causa de esa laringitis posterior distinta a lo que es un reflujo, ¿no? Pero en ese caso la opción C pensamos que era la correcta. Los participantes que están de manera remota llegaron a la misma conclusión, tienen otros aportes para realizar. ¿Seguimos? Bien, perfecto. Sí, nosotros en el grupo remoto también estuvimos de acuerdo. En realidad elegimos la opción D, que contaba tanto la opción A como la C. Entonces también lo que dice un poco la evidencia en el consenso de Oporto, en la actualización del consenso de Oporto, también habla que pacientes con síntomas persistentes, con síntomas atípicos, que están acá, deberían realizarse, si no tienen previamente un elemento contundente diagnóstico de enfermedad por reflujo, que ya estuvimos hablando, la esofagitis COD, el esófago de Barrett, un estudio previo de monitorización positivo, en este caso no contábamos con ninguno de esos hallazgos, se debería realizar una monitorización sin IBP, que podría ser pH-metría o pH-metría con impedancia. Una pregunta que quiero hacer, y aprovechando, Marcelo, y aprovechando una de las diapositivas que mostró, una de las últimas, que obviamente quedó claro de que la etiología de estos síntomas que refiere la paciente es multifactorial. ¿Sí? Los mencionó todos y muy claramente. La pregunta es, ¿en qué momento considera que deberían intervenir los otros colegas de ese grupo multidisciplinario? Nosotros llegamos hasta el final y después, bueno, esto no es nuestro y se lo derivamos a los colegas, o de repente en un paso previo, cuando realmente nos quedan dudas, no nos convence, nos suena más a mito que a realidad el tema de esos síntomas vinculados al reflujo, convocamos a algunos de nuestros colegas para que nos den una mano. Perdón, así a mí me parece que mientras más tempranamente estén involucrados los otros equipos, mejor le va a ir al paciente. Y es lo que les contaba que hemos organizado acá. Prontamente vamos a ver una clínica multidisciplinaria donde el paciente conjuntamente ve a otorrino, gastro, terapista de voz o terapista de labra, dependiendo del síntoma, ¿no? Así es que a mí me parece que hay que establecer estos grupos colaborativos y tener de común acuerdo qué parámetros se van a utilizar en el grupo para dictaminar si la ERGE se confirmó o se descartó, porque el problema es que yo vengo y refiero a otorrino, le he dicho al paciente, no, es que me salió negativo, el otorrino le dice, no, pero yo le veo rojo, regrese al IBP y viene otra vez conmigo, pero ¿por qué empezó el IBP de nuevo? Entonces Acá no hay que... pasa eso, Marcelo, acá no pasa Sí. eso.
hay que sentarse en la mesa y decir, bueno, estos son los parámetros que vamos a usar y ser flexible, ¿no? Algunos de los parámetros yo he tenido que relajar un poco para entender la visión del otorrinolaringólogo, pero mientras más temprano se involucren los otros equipos, mejor. Y ante reflujo confirmado, nosotros ofrecemos nuestro esfuerzo de tratarlo, estudiarlo, reevaluarlo, pero a la vez, muchas veces los otros equipos pueden intervenir con terapia de la voz, incluso masaje del cuello, neuromoduladores como gabapentina y últimamente intervención del psicólogo para modificación de la conducta, para aclaramiento, tos inducida, etcétera, ¿no? Es muy, muy, muy complejo y mientras más temprano se involucren los otros equipos, mejor le va a ir al paciente. Continuamos, en este caso se decidió realizar sí, la monitorización con pH impedanciometría. Para eso se realizó una manometría que topografió el esfínter esofágico inferior a 45 centímetros de los orificios nasales y se hizo una pH-metría con impedancia de 24 horas, pero se hizo bajo IVP dosis, cuando en realidad habíamos discutido que lo más adecuado hubiera sido realizarlo sin supresión del ácido. En este caso, de cierta manera, como que se tuvo suerte en realidad en el resultado, porque de todas formas fue patológico. El tiempo de exposición al ácido fue mayor a los parámetros normales, fue de 8,8%. El score de Dimister fue de 32,6, también patológico. No se registraron síntomas durante el estudio, por lo cual no se pudo realizar asociación sintomática. Impedancia media basal nocturna de 370, también disminuida. Y se contaron 84 episodios de reflujos por impedancia, siendo 14 de ellos reflujos en los sensores proximales Z1 y Z2. En suma, lo que concluye el estudio fue un reflujo gastroesofágico ácido patológico, en este caso con una supresión ácida insuficiente con IVP. Acá tenemos en sala al doctor Elvio Kuster, que justamente es el que se dedica a hacer este tipo de estudios. También está Julio Chileski, acá presente. Me gustaría, Elvio, que nos realices algún comentario con respecto a este informe. Bueno, para empezar, buenos días a todos. Para empezar, obviamente que este estudio tenía que haber sido hecho sin IVP. Me pregunto cuánto hubiera dado ese reflujo en caso de que no lo hubiera estado tomando, ¿no? Y bueno, con respecto a la impedancia media basal nocturna, es un dato que sí que aporta. Aporta sobre todo en los casos dudosos aquí, ¿no? En los casos dudosos en los cuales quizás los valores de reflujo están en una zona gris, que, no está, que son indeterminados, como para empujar más las cosas en una dirección o en otra, ¿no? En el sentido de que una impedancia baja sugiere una disrupción de la integridad de la mucosa. Y, ¿qué más? Y no mucho más para comentar. Básicamente que tenía que haber sido hecho sin IVP. Sin IVP. Julio, ¿querés hacer algún comentario? ¿No? Gracias, Elvio. Y a mí me gustaría preguntarles a todos acá presentes y a todos los que están participando si les llamó la atención este resultado, si esperaban encontrar un informe con estas características, un reflujo muy, muy claro que no deja dudas a nadie, y además, como ya se dijo, bajo tratamiento con IVP. ¿Nos sorprende? ¿Qué opinan ustedes? Marcelo, ¿te sorprende haberte encontrado con este informe? Sí, me sorprende bastante, sobre todo porque el paciente, me parece, no tenía pirosis ni regurgitación, ¿cierto? No tenía. No, y esto se ha estudiado en pacientes con síntomas extraesofágicos, sin síntomas típicos. Si se les hace una pHimetría tomando IVP, es menos del 5% que salen positivas. Así que es algo relativamente raro y yo hubiera apostado dinero a que iba a ser negativa, ¿no? Así es que Hubiéramos sí perdido sorprende. todo, me parece. Sí. Por eso no apuesto ya. Pero sí sorprende, pero que queda claramente confirmado que este paciente tiene reflujo bajo todos los parámetros, ¿no? La exposición al ácido está aumentada, el número de episodios de reflujo es alto, 84, y la impedancia basal también está disminuida, lo que sugiere exposición crónica al ácido, así es que tiene reflujo confirmado. De nuevo, no me queda claro si los síntomas laringeos son debidos al reflujo, pero
obviamente vale la pena tratarlo. El IVP, el omeprazol falló, así es que va a haber que buscar otras alternativas para controlar el reflujo, ¿no? Bueno, y justamente la última diapositiva venía vinculado a esa última discusión. ¿Qué opción terapéutica se propondría en este caso? Si cambiar de tipo de IVP, si realmente ya indicaron tratamiento quirúrgico, si una terapia endoscópica antirreflujo, si en este caso el paciente se podría beneficiar de agregarle ranitidina y proquinéticos. ¿Qué les parece? ¿A qué conclusión llegaron? Yo propongo cambiar de paciente, digo, si se puede. No, en realidad, estas preguntas, como fue un grupo muy todo participativo, no se llegó a esto. Entonces, en realidad, estas preguntas no la terminamos de contestar. No sé si alguien de la mesa se anima o algo. Jimé Rodríguez, comentarios. Bueno, yo creo que en nuestro medio, yo creo que lo primero que haría es cambiar de IVP, ¿no? Probablemente no sea en todos lados igual, pero nosotros sabemos en la práctica que tenemos diferente eficacia con respecto a diferentes marcas comerciales. Entonces, por lo menos yo no me quedo con que no respondió a IVP por no usar un IVP, ¿no? Me pregunto también si había que cambiar después de tipo de IVP, pero eso más lo dejo planteado como una pregunta. Gracias, Jimé. El doctor José Pedro Ibargoyen, desde Salto, desde el norte, levantó la mano para hacer alguna pregunta o comentario. José Pedro, adelante. Sí, buenos días, Nico. Felicitaciones por el evento, también a la Sociedad de Gastroenterología. No, más allá de estos hallazgos positivos para reflujo, que como decía el doctor obviamente lo tiene, de todo lo que se presentó previamente parece claro que en estas situaciones uno no puede ceñirse a que esa sea la causa de los síntomas otorrinolaringológicos de la paciente, y más allá, con dos aspectos que a mí me llaman la atención, que no es lo que uno ve en la práctica. Una es la edad de la paciente. Habitualmente estos pacientes son mucho más jóvenes cuando son referidos por el otorrinolaringólogo por estos síntomas o por estos hallazgos. Y lo otro, lo que se mencionaba ahí sobre los hallazgos de la laringoscopía. Además de ser inespecíficos, hay algunos preocupantes en una paciente de mayor de 70 años. Y creo que, o pregunto si no se debe hacer más énfasis en evaluar esos hallazgos y buscar una patología propia otorrinolaringológica y no asociarlo al reflujo, que obviamente lo tiene, pero no creo que correspondan los síntomas a ello. Gracias, José Pedro. Seguramente Alberto Algorta, el otorrino, estaría de acuerdo con revalorarla, ¿verdad, Alberto? ¿Qué opinás? Hola. Como acá estamos en una actividad de la Sociedad de Gastroenterología, estamos haciendo hincapié en el reflujo. Pero si somos objetivos, la mayor gravedad está en la leucoplasia de la cuerda vocal, porque eso puede ser un cáncer. Entonces, si vamos a medirlo por gravedad, es lo primero que tenemos que prestar atención. Gracias, Alberto. Y volviendo a esta pregunta, y ya para darle cierre a este caso, yo creo que hay algo para que nos pueda responder Marcelo, es si cambiando los IVP, él lo considera como una buena opción, si ya considera que esta paciente podría ser resistente a los IVP, y aprovecho a preguntarte si es algo que tú ves con frecuencia, la resistencia a los IVP, y en caso de ser así, si existe resistencia, si hay una respuesta cuando se cambie de IVP, y a cuál IVP deberíamos cambiar específicamente. Sí, brevemente antes de contestar eso, es importante recalcar el innegable valor de la opinión experta de un otorrinolaringólogo. Acabamos de ver lo que hay hallazgos más preocupantes y por eso creo que es la 10ª vez que lo repito, pero no hay que perder de vista la colaboración con las otras especialidades, porque este paciente a lo mejor tiene algo mucho más serio. Nosotros nos podemos enfocar en el reflujo, ahorita vamos a ver qué hacemos para mejorarle eso, etcétera, pero no perder de vista las otras especialidades que a lo mejor van a tener un impacto más importante para el paciente. Ahora, en cuanto a qué hacer, yo estoy de acuerdo con la persona que dijo en cambiar a otro IVP, es la opción menos invasiva y menos severa, y sabemos que existe variabilidad individual por cuestiones genéticas de cómo los pacientes responden a distintos IVPs, así es que yo trataría un IVP distinto. Esto puede estudiarse objetivamente a través de estudios de farmacogenómica, que yo los tengo disponibles acá donde trabajo,
se puede mandar suero y ya la gente de farmacoeconómica nos dice qué IVP usar y a qué dosis, etcétera, pero esto no está frecuentemente disponible, así es que es muy razonable cambiar a otro IVP. Cambiar a un tercer IVP, para eso sí ya no hay muchos datos, pero cambiar a un segundo IVP hay estudios controlados que muestran el valor de hacer esto. Me parece que si el segundo IVP no funciona, sí se puede considerar una cirugía antirreflujo, ya sea una fundoplicatura o la implantación de un esfínter magnético vía laparoscópica, dado la presencia clarísima de reflujo. Ahora, a este paciente, y hemos tenido estos casos, hay que ser muy claros con el paciente y decirles, tiene reflujo confirmado, no ha respondido a IVP, tiene reflujo persistente medido a pesar de los IVP, entonces se puede justificar la cirugía desde ese punto de vista, pero el hecho de que si los síntomas laringeos van a responder, no, eso no lo tenemos claro y es posible que hagamos la cirugía, el reflujo quede controlado y continúe con los síntomas laringeos y ya ahí con el paciente se decide en conjunto si se quiere proceder a una intervención de ese tipo. Yo las terapias endoscópicas por ahora no las utilizo fuera de estudios clínicos controlados porque me parece que su eficacia y su durabilidad están lejos de lo que se consigue con una fundoplicatura o con una implantación laparoscópica del esfínter magnético. Y por último, procinéticos, si el paciente no tiene vaciamiento gástrico retardado confirmado por cintigrafía, no vale la pena y tiene muchos efectos secundarios. Y la bloqueadores H2 me parece que tienen un impacto limitado en este contexto. Acá tenemos una pregunta y un comentario. La pregunta es de la doctora Elena Truco, y es si la biopsia del esófago distal como sugestivo de reflujo le indicás, considerás que es una práctica que los endoscopistas debemos tener presente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, Marcelo? Sí, para hacer diagnóstico de reflujo, nosotros no utilizamos biopsias. En un paciente que tiene endoscopía normal, no tomamos biopsias en busca de estos hallazgos clásicos, entre comillas, de elongación papilar o hiperplasia basal, porque existen muchos falsos positivos y mucha variabilidad interobservadora en los patólogos. Es que no utilizamos las biopsias para hacer un diagnóstico de reflujo en pacientes que no tienen que no tienen esofagitis. Frecuentemente hacemos biopsias, pero en busca de esofagitis eosinofílica, ¿no? Para contar eosinófilos, porque tenemos muchos pacientes hoy día con esofagitis eosinofílica, pero no usar histología para hacer un diagnóstico de reflujo. Gracias, Marcelo. Y el comentario del doctor Henry Cohen, que dice que no se puede hablar en esta paciente refractariedad inhibidor de la bomba de protones sin cambiar a un inhibidor de la bomba que dé más seguridades. Y en Uruguay no hay genéricos, sino copias. ¿Alguna reflexión con respecto a esto? Sí, bueno, en el medio donde yo trabajo, los IVPs son en realidad equivalentes en cuanto a efectividad de manera global con esas variabilidades individuales. Así es que yo no me preocupo mucho de qué IVP están tomando y los considero generalmente equivalentes, ¿no? Perfecto. Entonces, Pero puede ser que sea distinto en el medio de ustedes, ¿no? entonces para ir cerrando el caso, una opción sería cambiar a un inhibidor de la bomba de protones, doble dosis, asegurarnos que lo tome de la manera correcta y reevaluar entonces el caso con una nueva impedancia bajo IVP. ¿Lo considerás como lo que hay que hacer? Una nueva impedancia en 8 o 12 semanas, o no sé, en el tiempo que tú consideres, y revalorarlo entonces con una nueva pH impedancia. Sí, me parece que sí, y obviamente que la gente de otorrino se encargue de esa otra lesión más preocupante y a lo mejor necesita otras cosas en lo que nosotros seguimos tratando de controlar el reflujo, ¿no? Perfecto, gracias a todos, y entonces ahora pasamos al caso número 2. Quiero contarle que el caso número 1 es un caso real, ¿sí? Y una de las propuestas que hicieron los médicos tratantes era se puso sobre la discusión del tratamiento quirúrgico, ¿sí? Lo de hacer una funduplicatura con un Nissen. Eso es un poco lo que estaba en discusión, todavía no está resuelto el tratamiento definitivo.
Viviana Nachman, entonces nos va a comentar el caso número 2. Buenos días para todos. El caso número 2 se trata de una mujer maestra de 58 años, con antecedentes personales, es hipertensa, tratada con losartán 50 miligramos día. Es una paciente obesa, fumadora, y está en un tratamiento de ansiedad con alprazolam. Consulta al otorrino por un cuadro de disfonía y carraspero de 3 meses de evolución, pirosis ocasional una vez por semana, sin regurgitaciones, que ella se automedica con antiácidos aliviando los síntomas. No presentaba tos, no crisis broncoobstructivas y no tenía elementos de alarma. El examen físico en el momento se destacaba un índice de masa corporal de 28 y el resto del examen era normal. Y en la misma consulta el otorrino le hace la laringoscopía, que evidencia una base de lengua, vallécula y epiglotis sin lesiones, cuerdas vocales de morfoestructura y motilidad conservada, edema y eritema de mucosa laríngea en forma difusa, senos piriformes sin lesiones, y le pone una enzuma de laringitis por reflujo gastroesofágico. Le inicia un tratamiento con medidas higiénico-dietéticas, le hace énfasis en el abandono del cigarrillo y en el bajar el peso, omeprazol con 20 miligramos pre-desayuno, y le hace el pase del gastroenterólogo. La primera pregunta que hacemos es si están de acuerdo con el diagnóstico de laringitis por reflujo. Hola. Bueno, discutimos acá en el grupo que si bien estamos de acuerdo con el diagnóstico de laringitis, no estamos de acuerdo con el diagnóstico de laringitis por reflujo, lo que ya se habló en la conferencia del doctor Vela. Y no sé si hay algún otro comentario respecto a eso. Concretamente es en esta pregunta, que no estamos de acuerdo respecto al diagnóstico de laringitis por reflujo. Está bien, pero que podría ser una posibilidad. ¿No? O sea, Podría ser una posibilidad, la paciente tiene factores de riesgo, pero además no tiene diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo, porque si bien presenta pirosis una vez a la semana, bueno, llega a configurar un diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo. ¿Se puede poner un momento la diapositiva de la laringe? Bueno, esto también confirma lo que es la variabilidad de concepción y de evaluación de la laringe entre un otorrino y otro, tal cual los trabajos de laringoscope que presentó el doctor Vela. A mí, si me muestran esta laringe, primero creo que es una comisura posterior normal, con los relieves del aritenoides conservados, ahí no hay edema, y tampoco veo congestión. Lo que sí veo claramente son las cuerdas vocales que resalta el color que tiene. La cuerda vocal en la laringe es blanca o nacarada, y contrasta con el resto de la laringe, que es de color mucosa, ¿verdad? Ahí lo que hay es una laringitis crónica, es una paciente fumadora. Entonces estamos de nuevo en lo mismo. En síntomas que se están atribuyendo al reflujo y quizás sean intrínsecos de la laringe. Aparte, la paciente es una maestra, es una profesional de la voz que abusa de su voz seguramente, y no hay que perder de vista eso también. gracias, Alberto. Entonces nos podemos retirar. Esto ya no tiene nada que ver el reflujo. Todos muy contentos. No, los que nos tenemos que retirar somos los que informamos esto. Ya vamos a hablar de eso al final. Seguimos adelante. Bueno, al mes consulta en gastroenterología, con una clínica incambiada, la paciente cumplió exactamente, se le hace en el anamnesis y realmente cumplió el tratamiento el mes entero. Persistía fumando y seguía con sobrepeso, eso sí. No agregaba elementos de alarma, venía con una analítica de sangre normal y un FECA-test negativo. ¿Qué conducta tomaría ahora? Ahora la tenemos nosotros, los gastroenterólogos. Rodrigo. Bueno, lo que discutimos sería interrogar bien a la paciente, hablar un poquito con ella si ya tuvo estos síntomas previamente, si el inicio de los síntomas son recientes. Bueno, que el FECA-test en ese contexto seguramente fue por un screening de cáncer de colon, por ser una paciente mayor de 50 años. Y bueno, creo que estábamos de acuerdo en este caso en solicitar la biogastroscopía. Bueno, ¿El otro grupo quiere aportar algo que tenía esta historia? No, simplemente decíamos que bueno, que en nuestro medio era más fácil de repente empezar por una fibrogastroscopía en una paciente de 58 años, ¿no? Que pedir de entrada una pHmetría. Se discutieron las dos opciones. Y una de las cosas que en el grupo, yo también estaba en el mismo grupo que Rodrigo, era en el caso de la endoscopía, si había que suspender el IBP y cuánto tiempo antes de una videogastroscopía. Nos interesaba mucho qué podía pensar el doctor Vela o alguien que nos podía decir
¿Cuánto tiempo antes suspenden el IVP de hacer una biogastro? Marcelo. Sí, esto es algo que no tiene una respuesta muy clara. Sabemos que para hacer el estudio de monitoreo de reflujo, 7 días es suficiente para interrumpir el IVP antes de hacer el estudio. Ahora, la endoscopía, lo que no queda claro es cuánto tiempo tardan en surgir las erosiones, que es lo que nos va a dar la respuesta en cuanto a diagnóstico de reflujo. Y más allá de eso, sabemos también que un tercio en los pacientes que no están en IVP, únicamente un tercio de aquellos que tienen monitoreo positivo para reflujo tienen erosiones. Así es que es un alcance limitado, pero cuánto esperar por cuánto tiempo parar el IVP antes de endoscopía no está muy claro. Idealmente 4 semanas. Basado en estudios limitados, pero eso es difícil para el paciente, sobre todo si está sintomático, hay interrogantes, así es que nosotros, si lo vamos a hacer así, normalmente requerimos 2 semanas. Ahora sí, como nosotros normalmente hacemos pH-metría inalámbrica con la endoscopía, generalmente les decimos 7 días, y si no tiene erosiones, ahí mismo le ponemos la cápsula de pH. ¿Y? Bueno, le hicimos la videogastroscopía por ser una paciente de 50 años con una historia de 3 meses de comienzo. Se le pidió que suspendiera los IVP, que los suspendió 2 semanas previo a la endoscopía, y nos encontramos con una endoscopía que fue informada con una esofagitis leve, grado A, presentaba una única erosión menor a 5 milímetros. La pregunta ahora es si esta endoscopía hace diagnóstico de reflujo. Creo que ya eso un poco lo respondiste, Marcelo, ¿no? La esofagitis grado A, como que Sí, no... la esofagitis grado A tiene una variabilidad interobservador alta y además se ha encontrado en sujetos controles sanos en algunos estudios, así es que no, nosotros la ignoramos, no provee un diagnóstico de reflujo. Claro, no hay que ser tan dogmático, la paciente tiene algo de pirosis, un poquito de esofagitis, o sea, a lo mejor sí hay algo de reflujo ahí, pero es muy difícil de decir basado en esto y ciertamente yo no tomaría conductas terapéuticas basado en estos hallazgos, ¿no? Ese es un punto interesante, Marcelo. Yo me dedico mucho a la endoscopía y acá tenemos endoscopistas presentes y también de forma remota. Y si quizás yo no hice esta endoscopía, pero quizás se hubiera informado lo mismo, una esofagitis leve, una esofagitis grado A de Los Ángeles. No sé qué opina, está Sergio Vázquez, varios endoscopistas que estamos acá presentes, todos estamos viendo la erosión en este momento. Creo que no había mucha variabilidad. Creo que el punto está en si esta erosión que estamos viendo está vinculada al reflujo, ¿no te parece? Sí, y eso es lo que no queda claro de nuevo, porque este tipo de erosiones se pueden ver en sujetos controles sanos con pH-metría negativa. Perfecto. Susana. Una pregunta, porque a nosotros que veíamos lo mismo, les preguntábamos a algunos endoscopistas en la mesa, si esa mucosa nacarada que tiene, no tiene más el aspecto de repente de una esofagitis crónica, y qué importancia le dan a esa mucosa nacarada. Marcelo, ¿alguna trascendencia? No, a mí me parece que en los estudios disponibles tiene un rendimiento diagnóstico muy, muy bajo y muchas de estas hallazgos son susceptibles a falsos positivos, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa tener un diagnóstico más claro para, de cierta manera, proteger al paciente para que no se le someta a tratamientos innecesarios, ¿no? Bien. Bueno, se le realizó entonces un tratamiento higiénico dietético, se le hizo énfasis nuevamente, se le indicó IVP doble dosis por 8 semanas. A las 8 semanas la paciente vuelve a la consulta exactamente con los mismos síntomas y no agrega elementos de alarma. ¿Cómo seguiría estudiando a la paciente? Bueno, acá discutimos, interrogar a la paciente, ver si lo tomó bien, cómo lo tomó, qué IVP tomó. Y bueno, creo que el siguiente paso sería pedir la pH impedanciometría sin IVP. ¿Todos de acuerdo? Bueno, se le suspende, estamos todos de acuerdo, se le indicó una pH-metría, se le suspendió el IVP por 7 días previo. Primero contamos con la manometría para la localización de los esfínter, que fue una manometría normal. Y después se realizó la pH-metría, que la pH-metría mostró un tiempo de exposición al ácido menor a 4 y un índice sintomático de 0, o sea, no tenía concordancia ninguna. O sea, una pH-metría normal. A ver si Elvio quiere hacer algún comentario con respecto a la pH-metría. O Julio.
Adelante, Julio, por favor. Confiamos en ti, Julio. Volvé al anterior. Le hicimos primero una manometría. Acércate un poquito al micrófono, Julio, gracias. Esta es una manometría de alta resolución con catéter de perfusión, tiene 24 canales. La manometría es fundamental siempre antes de la pHimetría porque nos va a aportar muchos datos, sobre todo para, como decía hoy también Elvio, acercarnos o alejarnos del diagnóstico de reflujo. En este caso es una manometría normal, donde vemos una peristalsis normal, ¿tá? Y una relajación también normal de la unión esofagogástrica, y que además es una unión tipo 1. Hoy hablamos en el grupo de que eso también nos puede orientar o no al reflujo, una unión tipo 3, donde vemos una hernia hiatal o un esfínter hipotensivo, que nos va a hablar más de la debilidad de la barrera esofagogástrica. Bueno, en este caso era normal. Posicionamos, ubicamos la unión esofagogástrica y posicionamos el catéter de pH 5 centímetros por arriba del borde proximal del esfínter esofágico inferior. Pasamos a la otra diapo. La pHimetría también dio un T anormal, un tiempo de exposición al ácido menor de 4, y aparte nos fijamos también en el índice sintomático. Presentó múltiples episodios de carraspeo, pero ninguno coincidió con caídas de pH por debajo de 4. Por tanto, no hay una asociación sintomática entre el carraspeo y las caídas de pH. Muy bien, Julio, muy claro. Bueno, en suma tenemos una paciente maestra del sexo femenino de 58 años con una historia de 3 meses de carraspeo, disfonía, con una pirosis ocasional de una vez por semana. Una laringoscopía con una laringitis posterior, una videogastroscopía con una esofagitis grado A de Los Ángeles, una prueba terapéutica a doble dosis con IBP sin mejoría sintomática y una pHimetría normal. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cuáles son las propuestas terapéuticas o de diagnóstico que deberíamos tomar en este caso? Creo que quedó claro en la historia que en principio la sintomatología que refiere no estaría vinculado, no está vinculado al reflujo. ¿Es así, Marcelo? ¿Coincidimos? ¿Eso está claro? Sí, de acuerdo. Bien. Entonces está claro que no es un tema para los gastroenterólogos también. ¿No? Ahí va para tu grupo multidisciplinario que estás armando. Sí. Bueno, esta paciente, yo creo que en el balance de las cosas tiene múltiples aspectos en contra de la teoría del reflujo. Sobre todo la pHimetría, que fue completamente negativa, y la falta de respuesta a los IBPs. Eso quiere decir que vamos por mal camino si nos estamos enfocando al reflujo. El experto otorrino que nos acompaña hoy muy bien dijo ya que la paciente es fumadora y que es maestra, es decir, su voz está siendo utilizada como su herramienta de trabajo, así es que me parece que tendrá que ser reevaluada por otorrinolaringología y probablemente por terapista de la voz. Además, según recuerdo, uno de los medicamentos que la paciente toma es alprazolam por ansiedad, y esto aumenta la posibilidad de que tenga un componente de hipersensibilidad o hipervigilancia, y eso puede contribuir al carraspeo, y es algo que se puede tratar a través, y a la disfonia también, atención, es algo que se puede tratar a través de neuromoduladores, y como ya les había contado, parte de nuestro equipo también ahora incluye un psicólogo que puede tratar a los pacientes con técnicas de modificación de la conducta para que eviten y corten ese ciclo del carraspeo, o en otros ámbitos distintos a lo extraesofágico, utilizar hipnoterapia para pirosis funcional o modificación del comportamiento para eructos supragástricos, rumiación, etcétera, etcétera. Así es que el psicólogo también se ha vuelto una parte integral del equipo para los aspectos de hipersensibilidad o hipervigilancia o anormalidades de la conducta. Me fui un poco por otro lado, pero la idea no es que es fumadora, es maestra, como ya le había dicho el experto otorrinolaringólogo, así es que yo creo que por ahí va la solución de los síntomas, ¿no? Gracias, Marcelo. Yo creo que han sido casos muy interesantes, que los hemos discutido, hemos aprendido mucho. La verdad que son casos reales, y para nosotros los gastroenterólogos es algo muy común. Este tipo de consulta es de todos los días. Acá lo hemos llevado de forma bastante amena,
y jocosa por momentos, pero cuando tenemos el paciente enfrente y que no responde, y que vuelve a la próxima consulta, y que quiere tener un diagnóstico, y que quiere curarse, realmente se convierte en un problema. Creo que quedó bien claro que esto lo tiene que resolver un equipo multidisciplinario. Eso creo que es una gran enseñanza que nos has dado, Marcelo, compartir este paciente con un grupo de colegas. Eso tenemos que tratar de mejorar. Creo que una de las formas de mejorar, también tú lo dijiste en una de tus diapositivas, es la educación de los gastroenterólogos, la educación de nuestros colegas también de los otorrinos, y aprovechando que está Alberto acá con nosotros, proponerle de repente, y la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay también, proponerle quizás acercarnos más entre las sociedades para charlar este tema de forma seria, de forma académica, y poder realizar un consenso en conjunto para poder manejarnos con estos pacientes, de cómo seguir. Yo creo que acá hay varias especialidades, también está Elvio, está Julio, que se dedican a estudios funcionales. Creo que eso es algo muy bueno también. Y bueno, tomárselo en serio el tema, porque como dijimos, es algo muy frecuente, y realmente para el paciente es un verdadero problema. Entonces creo que hago la propuesta formal. Acá Carlos está grabando lo que estoy diciendo, así que todos nos comprometemos. Y bueno, nada más que de mi parte, agradecerles por esta excelente actividad, que yo realmente aprendí mucho junto a todos ustedes. Agradecerle a Marcelo, por supuesto, que tuvo que madrugar muchísimo, como a las 5 de la mañana te debe dar la ventana, así que te vas a acordar de nosotros. Y bueno, agradecerle a Alberto, por supuesto, que está acá presente, que también nos acompañó en toda la actividad. Y bueno, agradecerles a todos los que están también en sus casas, que siguieron de forma muy conectados todo el tiempo, menos hay muchos que no se les ve las caras ya, pero hay muchos que todavía están conectados. Y bueno, no tengo nada más que decir, que agradecerles. Le paso la palabra a la presidenta. Comparto lo que has dicho, el enorme agradecimiento al doctor Vela y el enorme agradecimiento al doctor Algorta, a todos los que han estado acompañándonos. Asumo el compromiso de lo que me tiraste al medio, y ya generaremos grupos de trabajo en el cual vas a estar incluido, lamento decirte otra vez. Y un agradecimiento especial a Henry, que fue el que me sugirió a Marcelo Vela como expositor, y realmente, Henry, como siempre, todas las sugerencias que nos das son buenas, y quiero hacerlo público el agradecimiento al respecto. No se lo digas así porque se la cree. Bueno, está, lo tengo que hacer. Gracias, Virginia. Gracias, Virginia. Siempre hay Nicolás González en el medio, hay que tolerarlo. ¿Qué vas a hacer? Lo hemos sufrido. Marcelo es un capo, Marcelo es un gran amigo. Algunos, los más veteranos como Daniel, se acordarán que ya estuvo en la cátedra, estuvo con nosotros. Nos comimos un buen asado en el Mercado del Puerto. Lo convencí de que Nacional es el mejor equipo. Lástima que no estás acá, porque si no, en el hotel donde están haciendo la actividad concentra Nacional, que juega esta tarde, así que te hubiera presentado a las estrellas tricolores. Como la cátedra te invitó para la excelente actividad que está planificando para el mes de noviembre, espero que sí, que podamos ponernos a tiro con las deudas que tenemos contigo. Nicolás igual no te va a invitar más que un café, pero yo te voy a invitar a comer, ¿no? Sí, quería aprovechar a comentarles a todos que el 4 y 5 de noviembre vamos a tener la actividad de la Clínica de Gastroenterología, y que el doctor Vela va a estar en forma presencial acompañándonos, así que va a estar ahí la oportunidad del asado y del partido con Nacional. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima, gracias.